Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todos aquellos que huyáis del analfabetismo funcional, de la ignorancia supina y de la esclavitud de nuestros días. Sed bienvenidos. Bueno, este tutorial vendría a ser una ampliación que no tenía prevista hacer del temario de la tercera evaluación de tercero de ESO. Entonces, a la hora pues de revisar los apuntes y de hacer los tutoriales para mi canal de YouTube, me di cuenta de que necesitaba subir un contenido más, ampliar los apuntes y subir el tutorial correspondiente a los apuntes ampliados para que quedara un poquito mejor, o quedaran un poquito mejor las explicaciones de los temas 5 y 6. El tema 5 vimos lo de la encíclica Veritatis Splendor contra o versus el relativismo moral, y después el tema 6, misionología. Entonces vamos a hacer aquí unas especificaciones sobre los temas 5, encíclica Veritatis Splendor y contra la moral de situación, y del tema 6 de misionología. Entonces primero vamos a hacer una serie de especificaciones sobre el tema 5. Bueno, como decía, primero vamos a empezar con las especificaciones sobre el tema 5, la encíclica Veritatis Splendor, contra el relativismo moral, que ya vimos, ¿de acuerdo? Primero especificaciones del tema 5 y después especificaciones del tema 6, que es sobre misionología. Y repito que este tutorial se correspondería a una ampliación de los apuntes, que por así decirlo me he visto obligado a hacer, para que quedaran claros algunos conceptos y para profundizar en algunos contenidos de estos dos temas de la tercera evaluación de tercero de ESO, pues para que quede todo más claro, porque había cosas que creo que quedaban algo en el aire. Entonces, este tutorial pues vendría a complementar los dos temas de esta tercera evaluación de tercero de ESO. Y primero vamos a ver las especificaciones sobre el tema 5. Y primero vamos a ver o mencionar cuál fue la base teológica que utilizó el Papa Juan Pablo II para escribir y publicar su encíclica Veritatis Splendor en el año 1993. Para entender la base literaria, bueno, mejor dicho, la base teológica que utilizó Juan Pablo II para escribir la encíclica Veritatis Splendor y publicarla en el año 1993, tenemos que ir 2 años antes, y más concretamente al año 1991, cuando el cardenal Joseph Ratzinger, que a partir del año 2005 fue conocido como el Papa Benedicto XVI, publicó en 1991 un documento conocido como Conciencia y Verdad. En este documento el cardenal Joseph Ratzinger dice en su documento Conciencia y Verdad, que él publicó en el año 1991, que la verdad está por encima de la conciencia. Por tanto, que no se pueden hacer excepciones ni a la moral, ni a la doctrina, ni a la ley general, que vendría a ser lo mismo, que la conciencia debe adaptarse a la ley moral, que la verdad está por encima. La verdad sería la moral, la doctrina, los mandamientos, la ley natural, etcétera, todo eso de lo que hemos estado hablando, que está por encima de todo, y que se debe adaptar la doctrina a cada situación en particular. Por tanto, que no se puedan hacer excepciones a la doctrina, que no se puede relajar la doctrina. Por tanto, lo que dice el cardenal Ratzinger, Joseph Ratzinger, que publicó en su documento Conciencia y Verdad en el año 1991, dice que la doctrina, la moral, la ley natural, la verdad, que es lo mismo, debe ser aplicada al 100% sin relajar la moral, la doctrina ni los mandamientos en ningún momento, y que la conciencia debe adaptarse a la ley moral, a la doctrina, a los mandamientos, y no hacer excepciones ni relajar nada de la moral en ningún momento, en ninguna situación, no hacer ningún tipo de excepción. Esto sirvió como base teológica para que después Juan Pablo II pudiera escribir y publicar, mejor dicho, su encíclica Veritatis Splendor en el año 1993. Hay que tener en cuenta que el cardenal Joseph Ratzinger fue la mano derecha
el hombre de confianza de su santidad el Papa Juan Pablo II desde mediados de los años 80 del siglo XX hasta que fue elegido Papa en el año 2005. De hecho, Juan Pablo II, que fue Papa hasta su muerte en el año 2005, antes de fallecer, su santidad Juan Pablo II dejó preparado al colegio cardenalicio para que cuando él falleciera, los cardenales eligieran a su hombre de confianza, su mano derecha, desde los años 80, desde mediados de los 80 del siglo XX hasta ese momento, hasta su fallecimiento, dejó preparados a los cardenales para que cuando falleciera Juan Pablo II eligieran como sucesor a su hombre de confianza, a su mano derecha, el cardenal Joseph Ratzinger. Y cuando falleció, ya de mayor y de muchos achaques, su santidad el Papa Juan Pablo II, el cardenal Joseph Ratzinger fue elegido Papa hasta su renuncia en el año 2013 y es más conocido como Benedicto XVI, y que falleció, que en paz descanse, en diciembre del año 2022. ¿De acuerdo? Por tanto, la base teológica, mejor dicho, no literal, la base teológica de la encíclica Veritatis Splendor Juan Pablo II 1993 está en este documento de Conciencia y Verdad, publicado por su hombre de máxima confianza, el cardenal Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI de 2005 hasta 2013 y Papa emérito Benedicto XVI de 2013 hasta su fallecimiento en diciembre del año 2022. Pero a su vez, el cardenal Ratzinger, tiene su base literaria en otro teólogo anterior a tanto Juan Pablo II como Joseph Ratzinger. Fijaos en la secuenciación. Tenemos la encíclica Veritatis Splendor, Juan Pablo II, año 1993, cuya base teológica la encontramos en Conciencia y Verdad, documento publicado por el cardenal Joseph Ratzinger 2 años antes, en 1991, pero que a su vez el cardenal Joseph Ratzinger tiene su base teológica en uno de los teólogos especialistas en teología moral más importantes que ha tenido la Iglesia Católica, que fue el cardenal John Henry Newman, ¿de acuerdo? El cardenal John Henry Newman era británico y vivió entre el año 1801 y 1890. Él en un principio perteneció al cristianismo anglicano, pero él después se hizo católico y ha sido uno de los mayores expertos en teología moral que ha tenido la Iglesia Católica. Él era especialista en teología moral. Pues bien, John Henry Newman es la base teológica que Joseph Ratzinger utilizó para escribir el documento Conciencia y Verdad en 1991, y a su vez Juan Pablo II bebe de Conciencia y Verdad de Joseph Ratzinger. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que la encíclica Veritatis Splendor se basa a nivel teológico o fundamentación teológica en dos teólogos muy importantes, en John Henry Newman, 1801-1890, este teólogo británico, y también la Veritatis Splendor se basa en el cardenal Joseph Ratzinger con su documento Conciencia y Verdad. Bueno, tal y como explicamos en el tema 1, en el magisterio y la conciencia, ya mencionamos a John Henry Newman. John Henry Newman fue maestro, fue tutor del que después sería el sacerdote Francisco Morgan, y que a su vez Francisco Morgan, tal y como dijimos en el tema 1, esto podéis ver el tutorial del tema 1 en la primera evaluación de tercero de ESO, John Henry Newman fue el tutor de Francisco Bacon, y después Francisco Bacon se convirtió en sacerdote, y Francisco Bacon, que era hispano-británico, fue el tutor personal del J.R.R. Tolkien, que después escribiría la famosísima saga de El Señor de los Anillos, ¿de acuerdo? Esto está explicado en el tema 1, pero aquí pues lo volvemos a mencionar. Pero volviendo a Newman, él hizo grandes aportaciones en teología moral. Primero, él dijo que la conciencia es el sagrario de la persona.
¿De acuerdo? Y digamos que esto es la base teológica tanto del documento Conciencia y Verdad de Cardenal Ratzinger como de la Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II. Lo que Newman venía a decir es que la doctrina está por encima, o sea, la doctrina, la verdad, la moral, los mandamientos, la ley natural, está por encima de la conciencia y que de ninguna manera la doctrina, la verdad, la moral, la ley natural, de ninguna manera se puede relajar, no se pueden hacer excepciones. Y Newman lo justificaba con la siguiente frase: la conciencia tiene derechos porque primero tiene deberes. ¿De acuerdo? Los derechos de la conciencia emanan del cumplimiento de la verdad. Cuando la conciencia cumple con la verdad, con la doctrina, con la moral, la conciencia conserva los derechos. Ahora, cuando tenemos una conciencia mala, una conciencia defectuosa, esa conciencia no tiene derechos. Por tanto, grandes aportaciones que hizo a nivel moral Newman. He dicho que primero era anglicano y después él se hizo católico. La conciencia es el sagrario de la persona, pero Newman no significa que diga que la conciencia está por encima de la verdad. No, al contrario, él dice, es verdad que la conciencia es el sagrario de la persona, pero la conciencia tiene derechos porque primero tiene deberes. Por tanto, esta es la base teológica tanto del documento Conciencia y Verdad, Ratzinger, 1991, como de la encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II, 1993. Hay que cumplir la doctrina, la moral, la ley natural al 100%. Y cuando eso sucede, la conciencia tiene derechos. La conciencia tiene derechos porque primero tiene deberes. ¿De acuerdo? Y después, Newman hablaba de la resolución de problemas. Y dice, nosotros tenemos un problema. Y nosotros, a la hora de buscar soluciones a los problemas, primero tenemos que analizar por completo el problema, el origen, las causas, las consecuencias, a quién afecta, por qué, para después encontrar soluciones que estén a la altura de los problemas. Y decía Newman, si tenemos un problema sencillo, aplicaremos una solución sencilla. Si tenemos un problema complejo, aplicaremos una solución compleja. Y añade Newman, sería de hipócritas aplicar una solución sencilla a un problema complejo. Y después añade Newman, en ocasiones podemos encontrarnos con problemas realmente complejos y que en un principio puede que no encontremos solución y que las soluciones que nosotros encontremos, porque los problemas pueden ser tan complejos que las soluciones que nosotros encontremos no servirán para solucionar el problema, pero sí servirán para convivir con el problema. ¿De acuerdo? Por tanto, Newman hace estas grandes aportaciones a nivel moral, ¿de acuerdo? Y que, digamos, son la base, como hemos dicho, tanto del cardenal Ratzinger y su documento Conciencia y Verdad, como de la Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II, ¿de acuerdo? Entonces, ahora después mostraré unas fotografías de estos teólogos y al mismo tiempo, pues, como hemos dicho antes, Newman al mismo tiempo fue el tutor de Francisco Bacon y a su vez, el tutor personal de J.R.R. Tolkien. Bueno, y ahora enseño, pues, aquí tenemos a Henry Newman, una pintura de Henry Newman, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos a Benedicto XVI, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a Henry Newman. Aquí Henry Newman, aquí Benedicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger y aquí el Papa Juan Pablo II. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos aquí al cardenal Newman, aquí al Papa Benedicto XVI, cardenal Joseph Ratzinger y aquí al Papa Juan Pablo II. Y por último, de especificaciones sobre el tema 5, vamos a mencionar a Gilbert Keith Chesterton, que es este señor de aquí de la fotografía. Gilbert Keith Chesterton vivió entre 1874 y 1936. Fue un filósofo británico y él decía lo siguiente: queremos una iglesia que mueva el mundo, pero no una iglesia que se mueva con el mundo. ¿De acuerdo? Por tanto,
Keith Chesterton, filósofo británico, 1874-1936. Queremos una iglesia que mueva el mundo, pero no una iglesia que se mueva con el mundo. ¿De acuerdo? Con esto acabaríamos las especificaciones del tema 5 y ahora vamos a ir con las especificaciones del tema 6. Bueno, pues ahora mismo vamos con las especificaciones del tema 6. Hemos visto las especificaciones del tema 5 con la base teológica de la Veritatis Splendor, Conciencia y Verdad, Cardenal Ratzinger, 1991, y a su vez también el Cardenal John Henry Newman, 1801-1890, con las grandes aportaciones que hizo a nivel moral. La conciencia es el sagrario de la persona y la conciencia tiene derechos porque primero tiene deberes, y luego pues hemos visto lo de la resolución de problemas y a Gilbert Keith Chesterton, 1874-1936. Queremos una iglesia que mueva el mundo, pero no una iglesia que se mueva con el mundo. Y ahora especificaciones sobre el tema 6 de misionología. Primero vamos a hablar sobre el rito hispano del apartado del Cardenal Cisneros. Vimos que el Cardenal Cisneros, antes de hablar de San Junípero Serra, vimos como el Cardenal Cisneros 1436-1517 fue cardenal arzobispo de Toledo, inquisidor, el confesor personal de la reina Isabel la Católica, el que fundó la Universidad de Alcalá de Henares, el principal responsable de la planificación de la evangelización del continente americano, el responsable también de que llevemos el apellido de nuestro padre, también el principal promotor de la Biblia políglota complutense, y también dijimos que fue el que recuperó el rito hispano, y yo mencioné rito hispano o misa mozárabe. Es más correcto decir que el cardenal Cisneros recuperó el rito hispano. ¿Por qué? Porque yo expliqué que el rito hispano fue esa misa que solo se celebra en España. El rito hispano solo es la misa de España, que se estableció en el siglo VI, después de Cristo obviamente, durante el reino visigodo, y que estuvo vigente hasta el siglo XI. Por tanto, cuando nos invadieron los musulmanes en el año 711, ya existía el rito hispano. ¿Vale? El rito hispano es anterior, siglo VI hasta el siglo XI, hasta ya empezada la Reconquista. El término mozárabe se refiere a después de que nos invadieran los musulmanes. Por tanto, en el año 711, cuando el general musulmán Táriq invadió la península, venció por razones varias al rey visigodo Don Rodrigo en la batalla de Guadalete, y ocuparon los musulmanes casi toda la península menos el norte de Hispania, y el general Táriq trabajaba para el califato omeya oriental de Damasco. Entonces, a partir de la invasión del califato oriental de Damasco, surgió el término mozárabe, que se refiere a todos aquellos cristianos que mantuvieron la fe y que iniciaron la Reconquista, por ejemplo, con Don Pelayo en el año 718, y que llegó hasta 1492 con los Reyes Católicos. Por tanto, el término mozárabe deriva de la Reconquista, de cuando los musulmanes nos invadieron y los cristianos que mantuvieron la fe y se enfrentaron a los musulmanes e iniciaron la Reconquista. Por tanto, cuando decimos que Cardenal Cisneros recuperó el rito hispano o misa mozárabe, es más correcto decir el rito hispano, porque es verdad que la misa mozárabe es el rito hispano, o sea, es la misa que se estableció en el reino visigodo en el siglo VI, pero la denominación correcta es mejor la de rito hispano, porque esta denominación es anterior a la de misa mozárabe. Da la sensación de que es una misa que se empezó a realizar cuando los musulmanes nos invadieron. No, la misa mozárabe es la denominación del rito hispano que surgió después de la invasión de los musulmanes
en el año 711, cuando el general musulmán Táriq venció al rey visigodo Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. Por tanto, cuando hablamos del cardenal Cisneros, que él recuperó el rito hispano o misa mozárabe, se tiene que decir mejor que recuperó el rito hispano, porque es verdad que la misa mozárabe, que estuvo vigente hasta el siglo XI, por tanto, ya iniciada desde hacía unos años, unos siglos, mejor dicho, la Reconquista, porque la Reconquista la inició don Pelayo extraoficialmente en el año 718, y que la misa, el rito hispano, estuvo vigente hasta el siglo XI, eso significa que ya hacía siglos que se había iniciado la Reconquista, y que esta misa mozárabe no es más que una segunda denominación del rito hispano, o sea, es el rito hispano, pero que de alguna manera se buscó una segunda denominación mozárabe para decir que fueron aquellos cristianos que aguantaron la fe cristiana y que iniciaron la Reconquista. Pero es más correcto decir, el cardenal Cisneros recuperó el rito hispano, es más correcto decirlo que recuperó el rito mozárabe, porque estas dos denominaciones se refieren a la misma Santa Misa, la que se estableció en el reino visigodo en el siglo VI, pero son dos denominaciones: rito hispano antes de la invasión de los musulmanes, misa mozárabe después de la invasión de los musulmanes. Entonces, es mejor utilizar la primera denominación, rito hispano, y que por tanto el cardenal Cisneros recuperó el rito hispano. Es más correcto que decir que recuperó la misa mozárabe, ¿vale? Porque la misa que celebraban los cristianos hasta el siglo XI no es que se estableciera después de la invasión de los musulmanes, no, se estableció en el siglo VI en pleno reino visigodo. Por tanto, se tiene que decir que el cardenal Cisneros, en el siglo XVI, para unificar las misas, porque cada parroquia hacía su misa y era administrativamente muy lioso, él hizo un misal romano basándose en el rito hispano, y que por tanto, para unificar todas las misas de todas las parroquias, él recuperó el rito hispano. Por tanto, se tiene que utilizar esta denominación. Después, una segunda especificación sobre el tema 6 de misionología. La evangelización de América, cuando hablamos de San Junípero Serra. Bien, nosotros hablamos en el tema 6 que existe una leyenda negra, que es una literatura que crearon los protestantes para desprestigiar a la Iglesia Católica, para hablar mal de la Inquisición romana y de la española, etc. Y dos de las falsedades que dice esta leyenda negra, esta literatura propagada por los cristianos protestantes, es que, primero, que nosotros tuvimos colonias y que después nosotros exterminamos a las civilizaciones precolombinas. Primero, en lo que se refiere a las colonias, España nunca tuvo colonias, tuvo provincias, pero nunca colonias. Nosotros no fuimos a colonizar ni a españolizar, sino que fuimos a evangelizar. Ya explicamos la labor importante que realizaron los misioneros. Ellos iban a la Universidad de Monterrey, en México, que es de las universidades más antiguas del continente americano, aprendían las lenguas precolombinas, el quechua, el aymara, etcétera, y evangelizaban en lenguas precolombinas, y los nativos americanos, como veían que los misioneros españoles iban con buenas intenciones, por eso después la doctrina católica se propagó tanto, y por eso el índice de natalidad en Hispanoamérica, no Latinoamérica, Hispanoamérica, es muy importante, y por eso la lengua española es la segunda lengua del mundo por hablantes nativos, por detrás del chino mandarín y muy por delante del inglés. ¿De acuerdo? Eso lo primero. Nosotros no fuimos a colonizar, ni a exterminar, ni nada. Fuimos a evangelizar. Por tanto, España no tuvo colonias, sino que tuvo provincias. ¿De acuerdo? Además, vimos que en el año 1537 el Papa Pablo III publicó la Bula Sublimis Deus, la cual prohibía la esclavitud, que los españoles esclavizaran a los nativos americanos, y que los nativos americanos eran sujetos de evangelización. ¿De acuerdo? Por eso la doctrina católica no solo se ha expandido tanto en América, sino
por la labor que han hecho los misioneros en todo el mundo, ¿de acuerdo? La lengua, la doctrina católica han crecido, digamos, a la par, al mismo tiempo. Se expandía la doctrina católica, pues después se ha ido expandiendo la lengua española, por eso es la segunda lengua del mundo por hablantes nativos, muy por delante del inglés, por detrás del chino mandarín y muy por delante del inglés, ¿de acuerdo? Y después, eso de que nosotros sometimos y exterminamos a las civilizaciones precolombinas, los aztecas, los mayas y los incas, eso es también mentira, porque cuando nosotros llegamos, cuando España llegó, esas civilizaciones ya habían colapsado, ya se habían extinguido. Y además la arqueología ha demostrado que estas grandes civilizaciones aztecas, mayas e incas lo que hacían era esclavizar a las pequeñas culturas que había alrededor y que además hacían sacrificios humanos de esas pequeñas culturas. Entonces, cuando los españoles llegaron o llegamos allí, primero, esas civilizaciones ya habían colapsado, ya se habían prácticamente extinguido. Y además, ¿vosotros creéis que un puñado de hombres que venían en 3 barcos iban a poder ocupar un continente si no hubieran tenido ayuda del interior? Lo que pasa es que las pequeñas culturas estaban hartas ya de esas grandes civilizaciones y además, como ya habían colapsado y las habían sometido a estas pequeñas culturas durante siglos y vieron en los españoles buenas intenciones, eso hizo que nosotros tuviéramos ayuda desde dentro para poder evangelizar y para poder extender la doctrina católica. Pero nosotros no tuvimos culturas, no tuvimos colonias, tuvimos provincias. Cuando nosotros llegamos allí ya se habían colapsado esas culturas que, por cierto, durante siglos habían sometido a las pequeñas culturas y que hacían sacrificios humanos, demostrado por la arqueología, y que cuando nosotros llegamos ya se habían extinguido. Y además esas pequeñas culturas, hartas ya de tanta esclavitud y sometimiento durante siglos, nos ayudaron a expandirnos, a expandir el cristianismo, el catolicismo y la lengua española en América. Por tanto, nosotros tuvimos ayuda del interior. Era imposible que un puñado de hombres pudiera ocupar un continente si no hubieran tenido ayuda del interior. Entonces, entre que esas grandes civilizaciones ya habían colapsado y que las pequeñas culturas estaban hartas de ese sometimiento, nos ayudaron a entrar. ¿De acuerdo? Por tanto, no fuimos a colonizar, fuimos a evangelizar, no tuvimos colonias, tuvimos provincias, no exterminamos a nadie, ya se habían exterminado entre ellos y además tuvimos ayuda del interior, porque obviamente los misioneros españoles fueron con buenas intenciones. Además, otro elemento que hay que tener en cuenta, el término latinoamericano no debe ser así, porque latinos son todos aquellos territorios que fueron ocupados por la civilización romana, tanto por la República como por el Imperio. Entonces, que yo sepa, los romanos no llegaron a América, por tanto, el término latinoamericano es incorrecto, es hispanoamericano, no latinoamericano, hispanoamericano. Latinos son todos aquellos actuales países que en el pasado fueron ocupados por la República, por la monarquía, la República y el Imperio romanos. Portugal, España, Europa occidental, parte de Europa oriental, todo el norte de África, Próximo Oriente, Oriente Medio, etc. Asia Menor, la actual Turquía, todo eso son países latinos. Pero en América no se puede decir latinoamericano, porque los romanos, que yo sepa, no llegaron allí. El término correcto es hispanoamericano, porque fuimos los hispanos, los españoles, los que descubrimos América, los que evangelizamos América y los que propagamos el catolicismo y la lengua española, no solo en América, sino como vimos en el tema 6, como los jesuitas estuvieron evangelizando en Oriente con San Francisco Javier. Por tanto, estamos desmontando toda esa literatura protestante que creó esa leyenda negra y que por desgracia muchos católicos se creen. Después, en lo que se refiere a Filipinas, nosotros tenemos que hacer una aclaración en lo que se refiere a Filipinas. Vimos que la descubrieron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano en el año 1521 y que el nombre de Filipinas procede del que en ese momento era el príncipe heredero Felipe, que después sería conocido como Felipe II, pero aquí me gustaría aclarar que eran tiempos, en ese momento, cuando se descubrió el archipiélago de Filipinas en el año 1521, que estábamos en tiempos del rey de la dinastía de los Austria, Carlos I de España y V de Alemania, que reinó de 1516 a 1556, ¿de acuerdo? Y que ya mencionamos después a su hijo, al que sería su hijo, Felipe II, por eso Felipe, Filipinas. Después,
Felipe II, ya lo mencionamos en el tema 3 cuando vimos la importancia de la vida contemplativa, cuando hablamos de Pastrana, de los duques de Pastrana y de Santa Teresa de Jesús, ¿de acuerdo? Y por último, del caso de San Junípero Serra, simplemente añadir una curiosidad que desde el actor y director Clint Eastwood, de abril de 1986 a abril de 1998, fue el alcalde de Carmel by the Sea, que es ese municipio californiano en el que reposan los restos mortales de San Junípero Serra, ¿de acuerdo? Simplemente esta curiosidad, que Clint Eastwood, actor y director famosísimo por los spaghetti westerns y Harry el Sucio y otras grandes películas que él ha protagonizado y dirigido, pues él, de abril de 1986 a abril de 1988, como dato curioso, él fue alcalde de Carmel by the Sea, que es ese municipio californiano en el que reposan los restos mortales del misionero español y de Mallorca, San Junípero Serra, que vivió entre 1713 y 1784 y que, como vimos en el tema 6, fue el fundador del actual estado de California, el más poblado de los 50. Y bueno, yo creo que con esto pues ya quedan aclaradas las especificaciones del tema 5, Encíclica Veritatis Splendor versus relativismo moral o moral de situación, y del tema 6 en lo que se refiere a misionología. Y con esto ahora ya sí damos por concluido el temario de la tercera evaluación de tercero de ESO, y el tutorial siguiente es un resumen de lo que se ha explicado en las 3 evaluaciones en tercero de ESO, y que en las otras listas de reproducción también encontráis en primero de ESO el resumen, en segundo, aquí en tercero, en cuarto y en bachillerato, ¿de acuerdo? Por tanto, el último tutorial que se encuentra en la tercera evaluación, en cada lista de reproducción de primero, segundo, tercero, cuarto de ESO y bachillerato, en cada uno, pues es un resumen pues de primero de ESO, en otra de segundo, y en este caso pues será de tercero de ESO, pues desde el tema 1, un breve resumen, pues hasta estas especificaciones de los temas 5 y 6. Y con esto, pues hasta el próximo tutorial, hasta otra, chao, chao.